Evangelio de hoy. Martes, 18 de marzo de 2025. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos al Evangelio de hoy, 18 de marzo de 2025. Hoy Jesús nos presenta un tema fundamental en nuestra vida cristiana: el poder del perdón. En nuestra vida diaria, todos hemos sido heridos de alguna manera, y también hemos herido a otros. Muchas veces, el resentimiento y la falta de perdón nos atrapan en una prisión invisible, robándonos la paz y alejándonos del amor de Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña que el perdón no es una opción, sino un mandato para quienes queremos vivir en su gracia. Nos desafía a perdonar sin límites, así como Dios nos perdona a nosotros. ¿Estamos listos para liberar nuestro corazón del peso del rencor y vivir en la verdadera libertad del amor de Dios? Acompáñenme en esta reflexión para descubrir cómo el perdón puede transformar nuestra vida y acercarnos más a Dios. Abramos nuestro corazón a la palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 18, 21, 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me haga algo malo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, hijos y todo lo que tenía, para que pagara la deuda. El siervo se arrodilló ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero cuando este siervo salió, encontró a uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios. Lo agarró y comenzó a ahogarlo, diciéndole: Págame lo que me debes. Su compañero cayó de rodillas y le suplicó: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel, hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo al Señor. Entonces el Señor, llamándolo de nuevo, le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Y enojado, el Señor lo entregó a los verdugos, hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos presenta una enseñanza profunda sobre el perdón. Pedro pensaba que con perdonar 7 veces era suficiente. Pero Jesús lo desafía diciendo, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Jesús nos enseña que el perdón no es algo que damos con límites o condiciones, sino que debe ser una actitud constante en nuestra vida. Hoy reflexionaremos sobre 4 aspectos clave de esta enseñanza. El perdón, como mandato de Dios, no es una opción, sino una condición para vivir en su gracia. Dios nos perdona con misericordia infinita. Así como el rey perdonó al siervo, Dios nos perdona nuestras faltas. El peligro del corazón endurecido. El siervo perdonado no supo mostrar misericordia y recibió un castigo severo. El perdón nos libera y nos acerca a Dios. No solo beneficia al otro, sino que nos sana interiormente. Jesús nos invita a evaluar nuestra actitud frente al perdón y a vivir con un corazón libre de rencores. Acompáñenme en esta reflexión para descubrir cómo podemos aplicar el perdón en nuestra vida diaria y experimentar la paz que solo Dios puede dar. 1. El perdón como mandato de Dios. Cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar, espera un límite razonable. En la mentalidad judía, perdonar hasta 3 veces ya era visto como generoso. Pedro sugiere 7, creyendo que estaba yendo más allá de lo normal. Pero Jesús responde con una cifra sorprendente. No hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Con esto, Jesús nos enseña que el perdón no tiene límites. No se trata de contar cuántas veces perdonamos, sino de adoptar una actitud de misericordia continua. El perdón no es una opción en la vida cristiana, sino un mandato divino. Si queremos recibir el perdón de Dios, también debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. ¿Estamos perdonando de corazón o seguimos poniendo condiciones a nuestro perdón? 2. Dios nos perdona con misericordia infinita. Jesús nos cuenta la historia de un siervo que debía una cantidad impagable a su Señor. 10,000 talentos eran una suma astronómica, equivalente a millones de dólares en la actualidad. Sin embargo, el rey, movido por la compasión, decide perdonarlo completamente. Este rey representa a Dios, y el siervo somos nosotros. Nuestra deuda con Dios es infinita debido al pecado, pero Él, en su gran misericordia, nos perdona cuando nos acercamos con un corazón arrepentido. El problema surge cuando este mismo siervo, que ha recibido un perdón inmenso, no es capaz de perdonar a otro, que le debía solo 100 denarios, una cantidad insignificante en comparación. ¿Estamos reconociendo el gran perdón que Dios nos ha dado? ¿O estamos aferrándonos a pequeños rencores contra los demás? 3.
El peligro del corazón endurecido. El siervo, después de ser perdonado, se encuentra con alguien que le debe una cantidad pequeña, pero en lugar de mostrar la misma misericordia, lo trata con dureza y lo manda a prisión. Este comportamiento revela la dureza de su corazón. Había recibido un regalo inmenso, pero no había entendido realmente la misericordia. Jesús nos advierte que si no perdonamos a los demás, tampoco podremos recibir el perdón de Dios. Nuestro corazón se vuelve como el del siervo malvado, cerrado, egoísta y sin compasión. ¿Estamos permitiendo que el resentimiento endurezca nuestro corazón? ¿O estamos eligiendo la misericordia y el amor? 4. El perdón nos libera y nos acerca a Dios. Jesús termina la parábola con una advertencia seria. El rey castiga al siervo malvado porque no quiso perdonar. Luego dice: Así hará mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. El perdón no es solo un beneficio para la persona que lo recibe, sino también para quien lo da. El rencor y la falta de perdón nos atan, nos hacen vivir en amargura y nos separan de Dios. Cuando perdonamos, experimentamos una libertad interior y una paz profunda. Dejamos de cargar el peso del resentimiento y permitimos que el amor de Dios sane nuestro corazón. Hoy preguntémonos: ¿estoy dispuesto a dejar ir el rencor y vivir con un corazón libre? El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia el perdón. No es fácil perdonar, pero es esencial para nuestra relación con Dios y con los demás. Hagamos un examen de conciencia. ¿Estoy guardando rencor contra alguien? He experimentado el perdón de Dios en mi vida, pero ¿me cuesta perdonar a los demás? ¿Estoy dispuesto a soltar el dolor del pasado y permitir que Dios sane mi corazón? Para aplicar esta enseñanza en nuestra vida, podemos pedir a Dios la gracia de perdonar sinceramente a quienes nos han herido. Tomar una decisión concreta de reconciliación, ya sea a través de una conversación o una oración por la persona que nos ha lastimado. Practicar el perdón diariamente, recordando que Jesús nos llama a perdonar sin límites. Jesús nos invita a vivir con un corazón libre, sin rencores ni amargura. Responderemos a su llamado. Señor Jesús, hoy vengo a ti con un corazón humilde y necesitado de tu gracia. Tú me has enseñado que el perdón no es una opción, sino un mandato de amor. Pero muchas veces me cuesta perdonar. Me aferro al dolor y al resentimiento. Dame la fuerza para soltar el pasado y llenar mi corazón con tu paz. Ayúdame a recordar que, así como tú me has perdonado innumerables veces, yo también debo perdonar a los demás. Señor, enséñame a amar con un corazón generoso, a dejar atrás el rencor y a vivir en la libertad de tu misericordia. Amén.
Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos reflexionado sobre el poder del perdón y la misericordia de Dios. Jesús nos llama a perdonar sin límites, así como hemos sido perdonados. Les animo a que esta semana den un paso hacia la reconciliación. Perdonen a alguien. Liberen su corazón del rencor y experimenten la paz que solo Dios puede dar. El perdón no es fácil, pero con la gracia de Dios es posible. Si este mensaje ha sido de bendición para ustedes, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal para seguir creciendo juntos en la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo Evangelio de hoy.